Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos totalmente en vivo, llevando elementos noticiosos novedosos del cuarto día de juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan en el estado de Nueva York. Hoy otro día de presentación de testigos. El tercero que ha presentado la Fiscalía, el gobierno de los Estados Unidos. El turno tocó en el proceso de contrainterrogatorio hoy para la defensa. El abogado Raymond Colon en primera instancia y posteriormente en horas de la tarde llegó la presentación del tercer testigo, Miguel Reynoso, un exagente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que habló de los escritos que en su momento se decomisaron aquí en el país. Nuestros invitados de hoy para revisar cómo analizan los acontecimientos de Nueva York, dos destacados profesionales del derecho en nuestro país, el doctor Ibi Disco Avarías y el abogado Jaime Eric Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. En principio, buenas noches. Abogado Disco Avarías, ¿qué lectura le ha dejado el interrogatorio de hoy por parte de la Fiscalía, que llamó la atención porque intervino en el caso de Miguel Reynoso y un poco al final en el caso de Alexander Ardón, pero fue muy corta la presentación hoy de la Fiscalía? Más ha sido el contrainterrogatorio el que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros, abogado Disco. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por permitirnos estar en este gustado programa, El Banquillo. Yo creo que el proceso recién se ha iniciado. Y se ha iniciado con lo que los norteamericanos, los abogados norteamericanos conocen como la prueba reina. Para ellos la declaración testifical, un testimonio de un testigo tiene un valor probatorio como una prueba indubitada, porque ellos no admiten en su sistema de que una persona que declara bajo juramento y ante un juez pueda mentir, a tal grado que si miente comete el delito de perjurio y la pena se agrava en el caso de gente que ha sido declarado confesa. En este caso hemos visto que ha declarado un testigo que ha sido confeso a la comisión de delitos y que ha sido condenado por la justicia americana. En el otro caso fue una persona, un contador público, que fue a declarar sobre hechos que se supone que pueden ser ciertos, salvo prueba en contrario, como es el contrainterrogatorio, que en este caso no determina más que sembrar una duda en el gran jurado. Y en el caso de la persona que fue a declarar del FBI, lo que ahí, con una libreta, lo que tiene que nombrarse son peritos para que determinen si efectivamente las personas que participaron en eso o que lo hicieron son las personas que se dicen ser. Cuando se llevan este tipo de pruebas, que hoy las han presentado, hay imágenes o fotografías, ¿cómo se le da la valoración en este juicio que es contra Hernández Alvarado, pero estas mismas pruebas ya fueron presentadas en otro juicio donde existió condena? Explíquenos cómo se maneja eso, doctor Disco. Mire, en primer caso el imputado es Juan Orlando Hernández y es a él a quien se va a juzgar en este proceso, no es a su hermano ni es a otras personas. Precisamente él es la persona que está en el estrado. El segundo, Juan Orlando Hernández, hasta este momento es inocente. Así lo establece la Constitución de los Estados Unidos, es decir, lo establecen las demás constituciones. Lo que aquí corresponde es una imputación que le ha presentado la Fiscalía y que esa imputación es la Fiscalía quien debe demostrar que se han cometido esos hechos que ellos están alegando. Y para eso se valen de medios probatorios, los testimonios, la prueba documental, la prueba científica, cables, copias y todo eso que tendrán que demostrar que esos hechos llevaron a Juan Orlando a la comisión de los 3 delitos que se le imputan. Uno es la conspiración para la comisión de un delito, el otro es que se portaban armas de grueso calibre y la otra en este momento no recuerdo, pero sí son 3 hechos. Cada una se juzga de manera independiente. En el caso de la conspiración es una pena grave que corresponde, con una bastaría.
Y en el otro caso de portación de armas de guerra o armas destructivas, eso otra pena que se le impone. Así en los demás casos, dependiendo de los hechos que le imputa el Ministerio Público o Fiscalía de Nueva York, sobre esos hechos debe versar los alegatos. Y sobre esos hechos debe de versar la prueba de la defensa también, porque la defensa tiene derecho a tener exactamente los mismos medios de prueba que le está llevando el Ministerio Público o la Fiscalía en aquel caso. Gracias, doctor Disco Varías, abogado Jaime Eric Rodríguez. ¿Es complicado para la justicia estadounidense, ante la justicia estadounidense, presentar la evidencia en el delito de la conspiración o estos testimonios que ya se han utilizado en otros juicios y que son los mismos testigos que están repitiendo, facilita el proceso para la Fiscalía? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Cada caso es diferente y en cada caso obviamente hay abogados con pensamientos completamente diferentes. En este caso, desde un inicio, la estrategia de los defensores es completamente distinta. A mí en lo particular me ha gustado la estrategia de los defensores. De entrada se refirió a los testigos como demonios, como que el infierno prácticamente iba a estar presente al referirse a los testigos. Hizo una cita refiriéndose a una obra literaria y bueno, habló con firmeza, de acuerdo a lo que han relatado los periodistas. Estamos hablando de un profesional con mucha seriedad. De igual forma, los profesionales de la Fiscalía, hemos leído los currículos, estamos hablando de profesionales graduados de Harvard. En fin, estamos hablando de un juicio muy interesante. En relación a los testigos, hay que tener bien claro que lo medular aquí es establecer y tener bien claro que en su mayoría los testigos de la Fiscalía son condenados, son personas vinculadas a asesinatos, a tráfico de droga, y eso es lo que la defensa ha dejado claro desde un inicio. Han sido una pregunta medular el establecer y dejar bien sentado que no existe supuestamente videos, fotografías, transferencias o cheques que puedan vincular al señor Juan Orlando Hernández. No obstante, hay que tener bien claro que para lo que es el delito que en Estados Unidos se le llama conspiración, no es necesario acreditar de forma directa eso. Esa es una figura que aquí en Honduras no existe. Eso debe tenerlo bien claro lo que es la población hondureña. No existe aquí en Honduras la conspiración, pero sí en Estados Unidos. Eso es lo que difiere y el pueblo hondureño lo debe tener bien claro. Son situaciones muy distintas y lo que está haciendo la defensa del señor Juan Orlando Hernández es incidiendo en lo que es el jurado, un jurado joven que tiene un alto perfil universitario, e incidir o tratar de incidir para que ellos, de acuerdo a su perfil universitario, entiendan de que no es creíble, que no es lógico la versión de la Fiscalía y que según la versión de la defensa entiendan de que esas declaraciones de estos testigos obedecen a beneficios que al parecer y supuestamente les ha ofrecido la Fiscalía. ¿Qué es lo más complejo, abogado Rodríguez, en este momento para la Fiscalía? Vamos a empezar con la Fiscalía y luego vamos a pasar al tema de la defensa. Lo más complejo para la Fiscalía con lo que hemos visto hasta hoy en este cuarto día. Mire, ve, lo que pasa es que estamos iniciando, como se decía en un programa hoy por la mañana, este es un partido en donde estamos como en el minuto 15. Esto es parte de un proceso y apenas estamos hablando de un tercer cuarto día, de un promedio de 21 a 28 días. Y esto es precisamente, estos testigos se van a tener que ir concatenando a una serie de pruebas, a pruebas documentales, a pruebas científicas, que al final, precisamente tanto la Fiscalía como la Defensa van a tener que hacer sus conclusiones e incidir en el criterio de ese jurado para que pueda determinar
si el señor Juan Orlando Hernández es culpable o no culpable. Abogado, dijo Varías, ¿qué es lo más complejo desde su óptica como profesional con lo visto hasta ahora para la Fiscalía? Que cuando se inicia un proceso en los Estados Unidos, lo digo porque yo he estado con muchos abogados penalistas y muchos abogados mercantilistas. En el caso, la mayoría de los abogados defensores de este tipo de crímenes de impacto no buscan a jurados, porque los jurados es un jurado de conciencia y tienen muchas condiciones que pueden ser llevarlos más bien a una condena. A muchos de los abogados de alto prestigio prefieren tener solo al juez, porque el juez aprecia las pruebas técnicamente con mucha mayor facilidad. En este caso, como se apunta, lo que está tratando de hacer la defensa es desnaturalizar los medios probatorios, los testimonios de las personas que han ido a declarar. Yo creo que hay que señalar unos puntos que son importantes. Hace muchos años se llevó a un proceso penal a Carlos Leder. Carlos Leder es una persona que transportó cantidades de cocaína a los Estados Unidos. El piloto del cartel de Medellín, para ubicarnos en contexto. Era un alto personaje que fue condenado. Y Carlos Leder logró un beneficio de su pena sirviendo como testigos para que condenaran a otros traficantes de alto o igual perfil que él. Entonces Carlos Leder ahora está libre, está en Alemania y había sido condenado a cadena perpetua. ¿Qué me quiero referir con esto? Que no importa que un criminal vaya a declarar, eso es usual en los tribunales de los Estados Unidos. Lo importante para los jueces y para el jurado, incluso para la fiscalía o los defensores, es que esas personas que van a rendir su testimonio digan la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Porque si ellos no dicen la verdad en contrainterrogatorio, van a flaquear y esa precisamente es la duda que se va a crear en el gran jurado. Ellos van con procesos ya ensayados, se practica. O cómo asisten ya a este tipo de interrogatorios, porque llamó la atención hoy que en el tercer testigo, después de largas horas de un proceso interrogatorio de la Fiscalía, con el último hoy fue rápido. Vea usted la diferencia entre la deposición de Hugo, el alcalde de Copán. Alexander Ardón. Alexander Ardón en relación a la declaración que dio el contador del señor Jarufe. Fue breve, no fue sustanciosa, en cambio le dieron más espacio al señor Ardón porque el señor Ardón es un criminal confeso que dijo que había traficado muchos miles de kilos de coca y que incluso el hermano que había sido director del Fondo Vial había sido su principal coactor de estos hechos. Entonces, es una persona que está diciendo, yo soy culpable y lo que vengo a hacer ahora es redimirme en los hechos que yo cometí. Y por esa razón yo vengo a declarar. Difícilmente una persona... Y asesino. Sí, confeso. Difícilmente una persona que no tiene esa cuestión va a poder decir un montón de cosas. Cómo se traficaba la coca, por dónde, cómo se recibía, con quién es el otro. Entonces, la Fiscalía tomó la decisión y si usted ve en la línea de testimonio los que van a declarar es personas que han estado relacionados con las instituciones del Estado. Ellos tienen espacio para negociar, como pasó con Carlos Leder. Pueden de una cadena incluso perpetua quedar en cero, salir libres. O le reducen la pena. Mira el caso, se habla de que Fabio Lobo va a ir a declarar. Fabio Lobo ha sido condenado. No sería extraño que el Tigre Bonilla, que ya se declaró confeso, también vaya a declarar. Igual que el supuesto primo del presidente Hernández también vaya a declarar. ¿Por qué? Porque son tratos que se tienen con la Fiscalía para reducir sus condenas. El estar privado de su libertad en cárceles de mínima seguridad, Rosendo, esa es una negociación que en su momento dado es factible, o el hecho de que inclusive su núcleo familiar se le permita el ir a visitarle a Estados Unidos, porque por lo general las personas que son pedidas en extradición, se les veda el derecho a que sus familiares tengan visa. O sea, son algunos beneficios a los cuales pueden acceder siempre y cuando lleguen a un tipo de acuerdos con la Fiscalía. ¿Qué facilidades, abogado Rodríguez, tiene la Fiscalía en este juicio puntual, a sabiendas que
a todos los que se han extraditado de Honduras y a quienes se fueron a presentar voluntariamente, salvo raras excepciones, ya están libres. A todos, a la mayoría se les condenó. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que en su momento dado fueron pedidos en extradición y los que voluntariamente se fueron a presentar eran personas que eran de menor perfil a lo que lógicamente es el señor Juan Orlando Hernández. A manera de ejemplo, es como que en un batallón se presenten subtenientes, sargentos y digan que tienen información de un general. O sea, les interesa la información del general, pero un general, ¿qué información le puede interesar que vaya a dar de un sargento? A manera de analogía. Eso es el ejemplo que le puedo dar. Entonces, para mí en lo particular, el interés que tiene la Fiscalía de ser ciertos, porque no podemos asegurar de que sean ciertos hasta el momento, es sentar un precedente para que en lo sucesivo, repito, de ser ciertos los hechos, a nivel de Latinoamérica haya temor para que autoridades políticas, militares, policiales, realicen acciones similares a los hechos que supuestamente se le atribuyen. ¿Se le facilita este juicio a la Fiscalía de Nueva York, doctor Discua? Bueno, ellos están haciendo su trabajo, el trabajo que no hizo la Fiscalía en Honduras, porque supuestamente son hechos cometidos acá, que tienen sus efectos en otros estados, y aquí el monopolio de la acción fiscal, de la acción penal, la tiene el Ministerio Público. Lo que no entendemos, ¿por qué el Ministerio Público, a sabiendas de un montón de hechos de esta naturaleza, por qué no incoó las acciones respectivas? Es más, están yendo a Nueva York y eso es tan fácil. Nosotros nos damos cuenta en menos de 24 horas de los resultados de los interrogatorios. Me parece que es un tema que el Ministerio Público todavía no tiene la idea de cómo puede atacar estos delitos. Muy bien, ya me va a explicar eso el abogado Discua Varías y el abogado Eric Rodríguez, cómo cambiar las estructuras jurídicas en Honduras para tener también acciones aquí en nuestro país. Después de la pausa, seguimos aquí en el banquillo. En esa ocasión, la seguridad del expresidente Juan Orlando Hernández tuvo un altercado con la seguridad de Chandy Ardón, porque Juan Orlando Hernández no quería recibirlo, de acuerdo al testimonio de la defensa del expresidente. Enlaces desde Manhattan, Nueva York. Seguimos esta noche en Al Banquillo. Tenemos unas interrogantes pendientes con nuestros invitados, el abogado Ibi Discua Varías y el abogado Eric Rodríguez. Está Cristian Morazán con nosotros desde Nueva York en este momento conectado. Ha sido un día largo hoy con el interrogatorio, ya lo planteábamos, Cristian, al principio, de Alexander Ardón, que concluyó con el contrainterrogatorio de la defensa, y luego vino el interrogatorio y contrainterrogatorio para la gente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Cómo ha sido hoy el juicio? Los detalles de lo que ocurre ahí en el recinto cuando se dicen cosas calientes, reacciones. Conocemos en este enlace a Nueva York qué ha pasado. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Qué tal al abogado Discua? Un saludo, y al abogado también Rodríguez. Pues bien, hoy se desarrolló el día número 4 del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, únicamente con 17 jurados. 17 jurados de los 18, porque ayer 6 integrantes del jurado habían solicitado un permiso porque ya tenían programado unas vacaciones fuera de los Estados Unidos, y sin embargo el juez Kevin Castell no les aprobó este permiso, no les concedió el permiso. A uno sí, porque era por temas de salud, porque argumenta de que son 6 los suplentes que integra también esta selección que se llevó a cabo del jurado para este juicio aquí en la Corte del Distrito Sur. Y comenzó este día 4
siempre con el interrogatorio y contrainterrogatorio de Chandy Ardón, y en una de sus menciones el abogado Raymond Colón le pidió a la Fiscalía de los Estados Unidos que ya no mencione el caso de Tony Hernández, porque estamos hablando, le dice el abogado Colón, estamos hablando del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, no de su hermano. Ya es un caso ya condenado, pero la Fiscalía le respondió que debían en algún momento tocar el tema de su hermano porque son conexiones que llevan para que el jurado entienda de qué se trata, quién era Tony Hernández, quién era Juan Carlos el Tigre Bonilla, quién era Mauricio Hernández, que en el mundo del narcotráfico lo era conocido como el primo. Y bien, así se desarrolló, ya concluyó como a eso de las... fue un interrogatorio y contrainterrogatorio largo, muy extenso. Empezó desde el miércoles a las 4:37 de la tarde y vean que hasta hoy viernes por la tarde concluyó, porque la Fiscalía volvió a interrogarlo al exalcalde Alex Ardón. Se volvió a tocar el tema de las reuniones políticas en San Pedro Sula, en primer lugar. La defensa le consultó a Chandy Ardón que si en esa reunión política únicamente estaban el expresidente Porfirio Lobo Sosa, Chandy Ardón y el expresidente Juan Orlando Hernández. En este contrainterrogatorio, el exalcalde contestó de que no, que era una reunión de líderes del Partido Nacional. Luego hubo una reunión en la casa del expresidente Juan Orlando Hernández, en la capital de la República, y supuestamente ahí se le entregó un dinero. Chandy Ardón le entregó un dinero al expresidente y le preguntaron nuevamente, en esa reunión solo estuviste tú, estuvo el expresidente Porfirio Lobo Sosa y tú como narcotraficante, y él contestó que no, que había igualmente otros líderes. Esto como para dar a entrever y mostrarle al jurado de que no eran reuniones privadas. Y también hubo otro dato que destacó el abogado Colón, de que en esa ocasión la seguridad del expresidente Juan Orlando Hernández tuvo un altercado con la seguridad de Chandy Ardón, porque Juan Orlando Hernández no quería recibirlo. De acuerdo al testimonio de la defensa del expresidente, insistió Chandy Ardón para que pudiera ingresar hasta la oficina y poder conversar con el expresidente, y finalmente se dio. También se mencionó de que en esa reunión le dijo el expresidente Juan Orlando Hernández a Chandy que no le iba a apoyar para reelegirse nuevamente por la alcaldía del Paraíso allá en Copán. Sin embargo, dice que no le molestó, se fue tranquilamente. Bueno, no me apoyes, le dijo Chandy Ardón, pero por lo menos ayúdame a continuar con la seguridad y que yo pueda seguir con el trasiego de droga. Y al cierre de la tarde de este día, tuvimos la oportunidad de ver el testimonio del seudónimo Miguel Reynoso, como lo adelantaba Chendo. Se trata de un detective que laboró 7 años para la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y comenzó relatando aquel registro vehicular que se llevó a cabo el 6 de junio del 2018 en Naco Cortés, donde la inspección dejó el decomiso de armas, de joyas, de teléfonos, de granadas y la famosa libreta de Magdaleno Mesa Funes. Ahí estaba esa famosa libreta de Magdaleno Mesa Funes. Y bueno, fue muy rápida Chendo, fue muy rápida este interrogatorio de parte de la Fiscalía, duró apenas 1 hora. Y como a eso de las 3:58 de la tarde comenzó el contrainterrogatorio, y en esta ocasión lo hizo el abogado Renato Estábil, y prácticamente comenzó preguntándole al testigo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico si él tenía una experiencia, si anteriormente había laborado para algún
alguna institución de seguridad, llámese la Policía Militar del Orden Público, Fusina, y él respondió que no. Y nuevamente le dijo, ¿y tienes capacitaciones? ¿Has recibido capacitaciones como detective? En Honduras sí, le contestó el testigo. Y en Estados Unidos, las fuerzas de seguridad, organismos internacionales, ¿has recibido capacitación? Y le respondió que no. Y esto, de acuerdo a los analistas que conversamos más temprano y a abogados, la intención de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en ese sentido es desacreditar y mostrarle al jurado que no tiene la suficiente experiencia para este caso, Chendo. Ahora, Cristian, de todo este relato y de lo que se ha vivido hoy, porque nuevamente se habló de entrega de dinero, de las libretas famosas, ¿cómo estuvo el ambiente ahí en el auditorio? Los momentos calientes, cuáles fueron los rostros, las reacciones, porque al final esto interesa para que nuestros telespectadores, nosotros aquí que estamos en Tegucigalpa, en Honduras, nos formemos una idea, porque nos decían unos especialistas que hemos conversado con ellos, una cosa es el juicio externo, el que nosotros vivimos aquí, pero otro y lo real es ese juicio interno ahí, en el recinto del juez Castel, donde está lo que al final dará el veredicto del jurado, o culpable o no culpable. ¿Cuáles fueron esos instantes hoy de relevancia puntual? Hay momentos, Chendo, que son relajantes, hay momentos que son tensos, cansados también por escuchar tantas preguntas de los cuestionarios que lleva tanto la Fiscalía como la defensa del expresidente, y sobre todo también hasta podemos decir de temor, lo hemos relatado anteriormente. Hemos visto a un Alex Ardón con una mirada amenazante muchas veces, dirigiéndola hacia el público, dirigiéndola en algunas ocasiones al expresidente Juan Orlando Hernández, una mirada como para intimidar, cruza sus brazos, quiere sacar sus músculos, quiere enviar un mensaje, por supuesto. Y bueno, de su lado el expresidente siempre luce concentrado, en algunos momentos preocupado por lo que escucha, se lleva mucho las manos a la cabeza, conversa con sus abogados. Hoy tuvo a la derecha a la abogada Sabrina Shroff, a su derecha, a la izquierda, siempre se siente el abogado Renato Stabile, y más allá en la esquina el abogado Raymond Colón. De parte de los jurados a veces vemos una reacción de sorpresa cuando hablan, por ejemplo, los narcotraficantes de delitos que han cometido y de cómo llevaban a cabo estas operaciones de trasiego de droga en Honduras. El juez muy estricto, el juez con las únicas personas que tiene un trato amable es con los que integran el jurado. Cuando se refiere con la defensa es bien estricto. Incluso han habido discusiones más con el abogado Colón, el abogado Renato Stabile, hasta hoy, hace unas 2-3 horas comenzó con su contrainterrogatorio. Y bueno, de ahí muy puntual con las horas, 5 de la tarde. Hoy al final el abogado Renato Stabile le dijo que necesitaba una hora más con este detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y le dijo que no, y a las 5 de la tarde porque el jurado estaba cansado. Cristian. Él es muy consentidor les habla muy bien, se dirige muy bien al jurado cuando hace esa conversación directamente con ellos. Cristian, ¿y entre los miembros del jurado conversan o no? ¿Toman nota? ¿Cómo fue hoy? Únicamente toman nota, Chendo. No hay una conversación fluida entre ellos. Ellos siempre están concentrados escuchando a la fiscalía, a la defensa y al testigo. Y únicamente ellos sí hacen sus gestos a veces de cansancio, hacen sus gestos a veces, repito, de temor cuando escuchan todas esas cosas que ha pasado en nuestro país, pero por lo general siempre están tomando nota, Chendo. Muy bien, Cristian, gracias. ¿Algún agregado más de lo que ha ocurrido hoy? Hay un descanso de fin de semana, hay que relajarse. Ahí en Nueva York hay mucho que visitar y que compartir para entrar con toda esa
fuerza y energía que tienen los canales de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, al igual que tunota.com, donde usted puede llevar también todos los detalles de lo que ha ocurrido. Así es que, primero Dios, nos encontramos el lunes, ¿le parece? Y descanse. Está bien, Chendo, gracias. Y saludos al abogado Disco y al abogado Rodríguez. Muy bien, gracias. Cristian Morazán, nuestro enviado especial para los canales de la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángela, y luego venimos con nuestros invitados para algunas valoraciones y algunas interrogantes pendientes. Ya regresamos. Yo creo que el tema de los últimos 20 años, la clase política que ha gobernado el país, es una clase política que llegó al poder con mucha ambición, que llegó al poder con ganas de enriquecerse, que llegó al poder con ganas de hacer cosas contrarias a la ley. Y los resultados los tenemos en estos juicios en Nueva York. Enlaces desde Manhattan, Nueva York. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo con nuestros invitados en el estudio, el doctor Ibis Disco Avarías y el abogado Jaime Eric Rodríguez. Ya me dijeron que vamos a ir todo el nombre porque tiene un homónimo que también es profesional del derecho y muy reconocido. Por cierto, es del Empira. Indómito. Sí. Bueno, ¿algún comentario, doctor Disco Avarías, de todo lo que se ha expuesto hoy? ¿Le llama la atención? ¿Le inquietó algo a usted como profesional? No, yo quiero ratificar que el tema de a quien se está juzgando es Juan Orlando Hernández Alvarado. Y se está tomando en consideración que fue prosecretario, secretario, presidente del Congreso Nacional y además presidente de la República en 2 ocasiones. No se está juzgando a una persona común y corriente. ¿Y esto qué tiene que ver? Por el tema de la conspiración, porque sí tenía las capacidades suficientes como para poder generar las facilidades a la conducción de estos supuestos personas, de estas personas que han venido a manifestar en su declaración testifical que fueron copartícipes de la comisión de delitos para conspirar en la introducción de cocaína. Eso por un lado. Por el otro lado, todos conocemos la personalidad de Juan Orlando Hernández. Es más, se dice que él es el que le está pasando papelitos a sus abogados defensores. O sea, la personalidad es una personalidad recia, una personalidad definida. Claro, con algunas falencias. ¿Y cuáles son esas falencias? No tiene la experiencia jurisdiccional, él no fue a los juzgados ni a lo civil, ni en materia penal como para poder saber que se necesita un poco de experiencia. Y solo los abogados que han ido a los juicios agarran experiencia a través de todos los procesos que tiene. Entonces, no es fácil. Si tiene un grupo de abogados que los está dirigiendo, yo creo que no se van a ver bien su defensa, porque lo que pueden ser alimentados por peritos técnicos que debieron de haber llevado de Honduras, que les ayudaran a decir cuál es esta condición. Por ejemplo, la Casa del Partido en San Pedro Sula, ahí entra todo el mundo que es de naturaleza afín al Partido Nacional. Es cierto, hay oficinas, pero hay que ubicar esas oficinas dónde están, qué día fue, cuándo fue, cómo fue, por qué fue y en qué momento se entregó esa cantidad de dinero. Yo creo que ahí en el contrainterrogatorio es importante cómo, cuándo, por qué y dónde. Y el otro tema que abordaron usted recientemente, Rosendo, es del jurado. El jurado tiene sus suplentes porque siempre se dan estas circunstancias. Y luego el juez, antes de empezar estas audiencias, advierte al jurado que no pueden comentar ni afuera del recinto judicial, ni tampoco entre ellos pueden hacer comentarios favorables o desfavorables. Lo más que pueden hacer son sus anotaciones para cuando les corresponda analizar todos los medios probatorios y dictar si una persona es culpable o no de los delitos que se le imputan. Abogado Jaime Eric. Yo creo, Rosendo, que lo que el pueblo hondureño y sobre todo los que somos profesionales del derecho estamos esperando es que nos encontremos ante un juicio en donde se respete el debido proceso, donde se respete el derecho de defensa, en donde se respete ese estado o esa presunción de inocencia de la que goza toda persona que es sometida a un proceso de esta naturaleza. Creo que en Honduras y en relación a este proceso
En particular, ha habido una estigmatización. Creo que lastimosamente la política o los políticos en Honduras han llevado a la población hondureña a una posición lastimosa en donde ya no se habla de posiciones políticas, sino de enemistades. Creo que es tiempo de que los políticos frenen esa posición y creo que este juicio ha venido a dar un mensaje interesante, ya que debido a esos nombres que últimamente han aparecido, ha mermado un poco esas posiciones que originalmente se estaban manejando, de que se pensaba de que solo se iba a mencionar algunos nombres de filiación del Partido Nacional. Pero ahora que han aparecido otros nombres, pues creo que eso ha servido para que ya cese un poco esa situación lastimosa que se está dando. Pero no se ha alejado ese clima de confrontación y es oportuno esto que plantea abogado Jaime Eric, porque de repente estamos descuidando otros grandes acontecimientos que como país, que como Estado los debemos llevar. Aquí no tenemos una bonanza económica. Aquí hay que tener ciertas atenciones, quitarnos esa confrontación y apostar por los diálogos. Ahí el abogado Disco allá planteaba el tema de la gran transformación que se debe impulsar a nivel de los centros fiscalizadores y jurídicos del país, abogado. Sí, hay muchas cosas, muchos temas que abordar. Ejemplo, el Congreso Nacional es un ente que lastimosamente se ha convertido en inoperante. Lo último, nuestra Corte Suprema, que se había mantenido al margen, está en una situación lastimosa. El tema de las camaroneras en la zona sur, tantas personas que lastimosamente están prácticamente sin trabajo, las maquilas en la zona norte, el tema de los combustibles, en fin. Lastimosamente este tema de Juan Orlando ha venido a desviar la atención de tantos problemas que tiene el país y no es que no sea importante este tema, claro que es importante, pero no es lo más importante. A la población del interior del país poco o nada le viene a incidir este problema y creo que el gran sector de la población de Honduras debe y está más interesada en otros problemas. Abogado, ¿cómo deberán plantearse esos cambios, esos procesos de transformación y que usted ya lo señalaba? Debemos decir que el abogado Disco ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia con un proceso totalmente diferente al que ahora se tiene para la selección. Ha sido asesor de muchas empresas en el país e incluso se postuló para ser fiscal en varias ocasiones, doctor. Bueno, yo creo que aquí hay un tema toral, un tema que es donde se deriva todo. Yo creo que el tema de los últimos 20 años, la clase política que ha gobernado el país es una clase política que llegó al poder con mucha ambición, que llegó al poder con ganas de enriquecerse, que llegó al poder con ganas de hacer cosas contrarias a la ley. Y los resultados los tenemos en estos juicios en Nueva York y también los vamos a tener en Miami. Yo creo que hay que quitar esa clase política. Deberemos de volver a las calles para sacar a las clases políticas. No importa el partido que sea, nacional, liberal, libre, PSH, donde sea, pero debemos de volver a la legitimidad, a cumplir con el tema de la ley. Si nosotros no lo hacemos eso, vamos a tener lo que está pasando. Debemos de volver a la calle, quitarle la calle a los pillos, aquellos que más bien andan causando crisis en el país. ¿Por qué no salen la gente que no tiene medicinas, los diabéticos? ¿Por qué no se toman la calle los diabéticos? ¿Por qué no se toman la calle la gente que tiene cáncer? ¿Por qué no se toman a la calle los sindicatos que están siendo alterados su estructura? ¿Por qué no nos vamos a la calle los profesionales, los abogados, donde han habido cientos de muertos, los periodistas? Yo creo que tenemos que volver a las calles para volver a un Estado de Derecho. Esta generación que nos ha gobernado por los últimos 20 años es lo peor que le ha pasado al país. Y lo más lastimoso es que todavía hay parte de esa generación que le continúa y le va a hacer daño si nosotros los dejamos. Yo creo que hay mecanismos para poderlo hacer, pero lo importante es volver a recuperar las calles para manifestarnos que estamos inconformes a aquellos que somos la gran mayoría para decirle al pueblo, ya basta, ya no podemos seguir en la ilegitimidad, ya no podemos seguir fuera de la institucionalidad, tenemos que volver a tener jueces probos y magistrados y luego tener una policía que realmente... Porque es la diferencia entre El Salvador y Honduras, porque es el éxito de la lucha contra las maras y pandillas, porque realmente se llegó a una clase política que quiere hacer bien las cosas.
Probablemente hay algo de populismo aquí, pero nosotros tenemos que quitar eso, Chendo. Volver a las calles, recuperar las calles, dejar que esos grupos colectivos que tanto daño le hacen al país, los colectivos debemos de ser nosotros, la gente honrada que tiene necesidad de medicina, de hospitales, de protección a la vida humana, esos son los que debemos de volver a las calles. ¿Y este tema lo estamos abordando de una manera integral o qué deberá proponer desde la administración pública para toda la institucionalidad para un cambio real? ¿Lo podemos rescatar aún o ya estamos en procesos complicados de país, doctor? Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Si fíjese que en la elección de la gente del Ministerio Público todavía no ha sido transparente. Los candidatos que fueron tenían un montón de hechos que debieron haberlos declarado y no. Lo mismo nos pasa en la universidad, lo mismo nos está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que debemos de retomar. Y eso no nos corresponde a esta generación, porque esta generación ha fracasado. Le corresponde a una nueva generación, le corresponde al pueblo. Por eso digo, volvamos a las calles, volvamos a tomarnos la institucionalidad, que hayan medicinas en los hospitales, que haya seguridad pública, que haya un montón de cosas que nos están faltando. No podemos seguir con esta clase de políticos que nos han hecho daño por 20 años. Mire para atrás usted la administración de Maduro, ejemplo. La administración del ingeniero Flores Facusé, un ejemplo. La administración del doctor Reina, un ejemplo. Y miremos para atrás. ¿Y por qué aquellos tuvieron éxito y de ahí en adelante no se tuvo éxito? Donde presidentes que no saben qué es lo que estaban haciendo, ahora se dan cuenta que no se dan cuenta de nada. Entonces yo creo que debemos volver a la institucionalidad. Yo sé que hacerlo legal es lo más difícil, pero es lo mejor. Muchos están temblando de miedo ahorita porque no saben qué es lo que está pasando en estos juicios. No saben qué es lo que va a pasar. Pero si hubieran hecho las cosas correctas, no pasaría. Hay muchos profesionales que en 5 años que estuvieron en la administración pública, sin haber ido a un juzgado, sin haber llevado absolutamente ni pleitos en los juzgados de paz, son multimillonarios, viven en las casas y mejor. Y muchos profesionales que lo hemos hecho honradamente, ahí estamos, pero estamos tranquilos. Abogado Jaime Eric Rodríguez, hablábamos del juicio interno y el externo. ¿Qué recomienda ante todo lo que se ha venido planteando allá en el recinto del juez Kevin Castal, donde han salido nombres de políticos hondureños, bueno, de ciudadanos que están aquí en el país? Es que, Rosendo, yo creo que lo que acaba de decir el abogado Dispo es muy cierto. Cada quien sabe lo que ha hecho. No obstante, también Honduras es un país pequeño y generaciones atrás, ejemplo, en los municipios, tú que eres del Paraíso, en tu municipio tú sabes quiénes, cuando tú vivías allá, quiénes tenían dinero y quiénes no tenían. Y si después, un par de años después, apareció un nuevo rico, y si no se había ganado la lotería, algo raro había. Igual aquí en Tegucigalpa, las familias que han tenido dinero se conocen. En los gremios, igual, nosotros como abogados sabemos los que ejercemos y sabemos quiénes llevan juicios por montos considerables y sabemos quiénes nunca han ejercido. Y si después uno mira profesionales en carros caros y en casas ostentosas, algo raro hay. De igual manera, años atrás, me acuerdo cuando yo recién salí del colegio, lo que muchas personas deseaban es ser nombrados como contadores vista. Eso era el sueño de muchas personas. ¿Por qué? A nivel del sistema aduanero es esto. Ahí era resolver la vida en un par de meses, no eran ni muchos años. Y obviamente a manera de ejemplo. Entonces, aquí es bien fácil. Uno no tiene que ser científico para saber qué personas han alcanzado fortunas de manera no correcta. ¿Qué les recomienda usted, que es abogado de los tribunales en nuestro país, cuando hay estas menciones ahí en Nueva York? Le consulto esto porque en ese juicio externo aquí han estado bajo la recomendación de que ya vayan buscando un abogado, que vayan preparándose por aquello de la asociación al delito de la conspiración que tiene la justicia de los Estados Unidos. Bueno, ahí es una decisión muy particular. Hay quienes, en vez de considerar el buscar un bufete en Estados Unidos, consideran el irse para Nicaragua. Esa es una alternativa, una opción B. Hay quienes están considerando el irse para China.
Ahí depende de cada quien. Y, repito, cada quien sabe lo que ha hecho y bueno, debe de considerar también a la familia, que creo que es lo más importante en estos tiempos. Es una decisión muy personal de cada quien. Abogado Discua. Dura lex, sed lex. O sea, la ley debe aplicarse a todo aquel que la incumple. Y yo creo que la gente que está siendo mencionada debería de someterse retirarse de los cargos si son cargos públicos y someterse a un proceso de investigación. Hace muchos años, cuando se dio el aumento al banano, me acuerdo que se nombró una comisión para investigar esta cuestión. Un expresidente que ya no está ahora. Pero no fue el Banana Gate. Exactamente, ese presidente no dio la autorización para que investigaran sus cuentas en Suiza. A tal grado que el mea culpa hizo que Eli Black se lanzara al 15º piso en Nueva York, de tal manera que ahí se descubrió toda una conspiración para enriquecerse a costillas del Estado de un impuesto y salieron muchos hondureños que fueron involucrados. Ninguno de ellos fue sancionado, ninguno de ellos, y muchos de ellos existen. Muy bien, el abogado Ibis Discua Varías y Jaime Eric Rodríguez con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. El problema precisamente ha estribado en eso, que a última hora la Fiscalía empezó a llevar prueba clasificada, que eso no se daba en otros casos porque obviamente el perfil de los otros acusados no era el perfil del señor Juan Orlando Hernández. Puedes volver a ver este programa ingresando a televicentro.com en la sección TVC Play. Seguimos al banquillo, hoy con dos distinguidos profesionales del derecho, Jaime Eric Rodríguez e Ibis Discua Varías, que teníamos unos pendientes, la parte del contrainterrogatorio. ¿Qué es lo más complejo para la defensa en lo que hemos visto hoy en este cuarto día, abogado Rodríguez? Recordemos que todo es parte de una estrategia que se ha venido manejando desde ya una buena cantidad de tiempo. Y hay que tener bien claro que la única desventaja que en mi criterio ha tenido la defensa es que la Fiscalía ha venido proporcionando la prueba o alguna prueba en la parte final del juicio. Pero esa prueba básicamente es esa prueba clasificada. Aquí en Honduras, pues eso no se da. Aquí hay un momento procesal oportuno en donde toda la prueba debe ser entregada. En Estados Unidos, pues obviamente es muy diferente y eso sí creo que ha venido a constituir una desventaja para la defensa. Y de igual forma, pues la posición del juez Castel, que también vedó en parte el derecho del señor Juan Orlando Hernández para que pudiese dar su declaración de forma amplia, ya que le estableció que él no era testigo, que él podía dar una declaración, pero obviamente con algunas limitantes. Creo que esto es parte de un proceso en donde, si hablamos de una línea de tiempo, vamos como por el minuto 15 de 90 minutos. Falta por evacuar. ¿No hay extras aquí? Creo que muy difícil, de manera de ejemplo. Las conclusiones creo que, así como veo la posición del juez, va imprimiéndole bastante dinamismo. Creo que con el dinamismo que le va imprimiendo a las declaraciones testificales, lo relativo ya a las pericias y la evacuación de la prueba documental, no debería de pasar de unas 3 semanas. ¿No pueden llegar a última hora con testigos? Pregunto esto por aquello de que muchos podrían estar en Honduras y tenían el problema de la visa, ¿o eso no cuenta ya? Es que el problema es que debían de ser nominados y el problema precisamente ha estribado en eso, que a última hora la Fiscalía empezó a llevar prueba clasificada, que eso no se daba en otros casos porque obviamente el perfil de los otros acusados no era el perfil del señor Juan Orlando Hernández, que sí tenía conocimiento de esa prueba clasificada que ellos mismos solicitaban. Y aquí hay un elemento que se insistió mucho en ello y es, lo planteó usted, doctor Discua Varías, y tiene que ver con la historia de Carlos Leder,
que él entregó a otros. Y Juan Orlando puede entregar a otros. Sí, para muchos es la joya de la corona. De todas maneras, recuerde, en el sistema americano, aún ya condenado, usted puede llegar a un arreglo con el Ministerio Público para otros casos de igual o mejor importancia. No sabemos al final cuál es el interés o cuál va a ser el interés de la Fiscalía de que vayan otros de igual o más alto perfil, ¿verdad? ¿La nacionalidad? Yo creo que en este tema, Rosendo, están jugando a un presidente, expresidente. Están jugando a un presidente del Congreso Nacional, un presidente de la República, que no es cualquier cosa. Quizás a ese nivel, para una ilustración, es el caso de Manuel Antonio Noriega. Bueno, fue condenado con prueba testifical, con prueba de gente que colaboró con él mismo, con declaraciones de narcotraficantes. O sea, la prueba testifical en los Estados Unidos es la prueba reina. Es un testimonio que rinde una persona para decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. Y que eso es grave. Los gringos no admiten que una persona pueda mentir en un juicio. Es casi inadmisible, es una prueba indubitada para ellos. Yo creo que hasta ahorita va una parte del proceso, pero en esa parte del proceso creo que la Fiscalía está haciendo bien su trabajo, llevando los testigos que deben declarar. Y la defensa lo que tiene que hacer es desnaturalizar la verdad, crear duda en el jurado para que no se valoren en la medida que la Fiscalía quiere imponer su verdad absoluta. Hasta hoy, ¿qué elementos positivos ha encontrado en la defensa? Desde la óptica de Disco Varías, igual para el abogado Jaime Eric Rodríguez, porque aquí se ha insistido mucho en la defensa de Hernández porque son varios y hoy ya intervino un segundo. Sí, bueno, es una obligación de la defensa estar preparada para llevar un caso, una defensa de tan alto perfil. O sea, tienen que haber estudiado muchas cuestiones que a lo mejor no ha llegado a nuestro conocimiento. El proceso inicia. Solo ha habido declaración testimonial. Hace falta otro tipo de pruebas. Abogado Rodríguez. Es un tanto a veces hasta temerario oír a algunos colegas que emiten comentarios contundentes, inclusive colegas que nunca han ejercido. Yo me he encontrado con colegas que nunca han estado, pero ni en una audiencia inicial, mucho menos en un juicio oral y público, y hacen aseveraciones contundentes. Yo lo que sí puedo aseverar, Rosendo, es que en primer lugar, sin tener a la vista un expediente, es muy difícil realizar aseveraciones. En segundo lugar, sin ser experto en lo que es la legislación estadounidense, también no es lo más prudente. Pero lo que sí puedo decir es que hasta el momento, porque el derecho es lógico, la prueba que se ha ido evacuando es la prueba del Ministerio Público, la prueba incriminatoria. Obviamente, la lógica nos dice que la tendencia hasta el momento es pro acusación y que la defensa está haciendo su mejor esfuerzo por tratar de ver la forma de restarle credibilidad a esas deposiciones que se han escuchado por parte del jurado. Lo importante va a ser ver cómo está marcada la tendencia cuando se escuchen también las declaraciones de los testigos que propone la defensa. Ahí vamos a tener un panorama más amplio y vamos a poder decir cómo está, pues, por así decirlo, la tendencia. Con un elemento, ya estamos cerrando, que la población lo debe tener claro porque es una justicia sajona. Y allá el que declara la culpabilidad o no es el pueblo. Es un ciudadano de la calle, por decirlo así. Es el verdadero poder popular. Doctor Discoa. Mire, ya hay precedentes que con declaración de testigos confesos, de delincuentes confesos, de delincuentes que están condenados, se han condenado a personas que el Ministerio Público ha imputado a la comisión de un delito. Yo creo que estamos frente al inicio de un proceso. Hay que valorar la carga de la prueba. Y lo otro oral, como dijo Colo en su momento, nosotros lo que queremos es sembrar la duda en el jurado. Porque si sembramos la duda, no puede haber una unanimidad, que es importante, para condenar a nuestro representado. Con uno del jurado que difiera. Es correcto. Logran el objetivo. Sí, porque no hay unanimidad.
Tiene que haber una unanimidad, estar convencidos los jurados de que efectivamente la persona que se ha puesto y que ellos en el fondo, recuerde que no es el juez que va a juzgar, porque el juez solo dirige el proceso, es el pueblo el que va a juzgar, es el gran jurado que va a juzgar si se produjo la comisión de los delitos que le imputan la Fiscalía a Juan Orlando Hernández. Gracias. El doctor Ibis Disco Varías. Abogado Rodríguez, ¿algún agregado? No, agradecerle la invitación. Bueno, muy amable. Gracias por habernos acompañado esta noche al banquillo. Desde Nueva York con Cristian Morazán y detalles de lo que ha ocurrido hoy en el cuarto día de audiencia. Se suspende por fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora de Honduras, 9 de la mañana, hora en Nueva York. Por su sintonía, muchas gracias.